Muy buenos días, tejedoras queridas. Espero que estén arrancando bien un fin de semana. Yo soy Caru, para las que no me conocen, y para las que ya me conocen, es un gusto tenerlas acá de nuevo. En el tutorial de crochet de hoy vamos a tejer juntas esa blusa a crochet, que es sencilla de tejer. Tiene esos volados en las mangas que le dan un toque de delicadeza. Se teje con los puntos básicos del crochet y se puede adaptar a todos los talles. Antes de arrancar con el tutorial, les recuerdo suscribirse al canal, dejar el like en el video y acompañarme en las redes sociales, en donde pueden seguir mi día a día en el tejido y acceder a más tutoriales de crochet y patrones de tejido online. Para tejer esa prenda necesitaremos de hilo en primera mano. Yo acá estoy utilizando el Numi de Udetex, que es un algodón con viscosa, grosor DK. Seleccioné más o menos 250 gramos para mi talle, que es un talle S. Si son talles superiores necesitarán de más hilo. Yo seleccioné algodón con viscosa porque siento que la viscosa le trae una esponjosidad al algodón, es como que el tejido queda más suave. Entonces por eso elegí trabajar con ese hilo. Pueden trabajar con algodón con viscosa también o elegir otras variantes de algodón, como algodón peinado, mercerizado, algodón con seda, básicamente la variante que más les guste. Necesitaremos también de una aguja de crochet de 5 milímetros, tijera, aguja lanera, un par de marcadores de puntos para las costuras y 1 centímetro. Para tejer esa blusa vamos a trabajar dos cuadrados iguales a ese, en donde alternamos vueltas de puntos altos con vueltas de puntos altos calado. La cantidad de vueltas va a ser individual para cada uno porque depende de nuestra medida de hombro a hombro. Entonces lo primero que tenemos que hacer para tejer nuestra prenda es con el centímetro tomarnos nuestra medida de hombro a hombro. O sea que apoyan el centímetro en la punta del hombro y deslizan el centímetro hasta la punta del otro hombro. Acá en la pantalla les voy a dejar un videito de cómo tomarse esa medida. Y una vez que tienen esa medida de hombro a hombro, la van a anotar, porque después, una vez que estemos sumando vueltas a nuestro cuadrado, nuestra última vuelta, o sea, esa vuelta de acá, tiene que alcanzar esa medida de hombro a hombro en centímetros, ¿sí? O sea, la punta acá del cuadrado tiene que tocar el hombro derecho y el hombro izquierdo. Una vez que tejemos el primer cuadrado con la cantidad de vueltas que necesitemos para nuestra medida de hombro a hombro, cortamos el hilo y vamos a tejer un segundo cuadrado exactamente igual al primero, con la misma cantidad de vueltas. Para empezar nuestro tejido hacemos un nudito inicial en nuestra aguja y una vez que lo tenemos hecho vamos a trabajar un círculo mágico, de la forma que sepan y más les guste. Una forma sencilla es subir 4 cadenas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, después conectamos la cuarta cadena a la primera con un punto deslizado y vamos a crear un circulito acá en el medio, ¿sí? Acá, en donde vamos a ir trabajando nuestros puntos. Ahora subimos 3 cadenas que nos funcionan como un primer punto alto. Lazamos hilo y adentro del circulito, o sea, acá, clavamos aguja y hacemos un punto alto. Y después lazamos hilo y nuevamente ahí adentro vamos a hacer otro punto alto. Y así nos queda el primer bloque de 3 puntos altos. Ahora voy a subir 2 cadenas al aire, lazo hilo y adentro del circulito voy a hacer otro bloque de 3 puntos altos. Entonces clavo aguja y hago un punto alto, después el segundo y después el tercer punto alto. Así me queda el segundo bloque de 3 puntos altos. Necesitamos tener 4 bloques en total, separados cada uno entre sí por 2 cadenas al aire. Así que ahora, después del tercer punto alto, subo 2 cadenas al aire, lazo hilo, voy adentro del circulito de nuevo y hago el siguiente bloque de 3. Entonces 1, 2, 3. Así me queda, subo 2 cadenas al aire y hago acá el último bloque. Acá tengo el último, ahora subo 2 cadenas al aire y las voy a conectar con la tercera de aquellas 3 primeras cadenas con las cuales empezamos la vuelta, que son el primer punto de nuestro primer bloque con un punto deslizado. Y con eso terminamos la primera vuelta de nuestro cuadrado. Como estamos trabajando un cuadrado, nuestra prenda va a tener 4 lados y 4 esquinas, obviamente. Y esas esquinas siempre se tienen que mantener a cada vuelta, o sea que siempre en las vueltas vamos a mantener el formato de 4 esquinas de nuestro cuadrado.
En esa segunda vuelta de la prenda vamos a trabajar una vuelta de puntos altos, uno por cada espacio de punto, y adentro de las esquinas trabajamos una secuencia específica de esquinas que está formada por 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en un mismo espacio de punto, que es en la esquina, ¿sí? Entonces, para empezar la vuelta vamos a subir 3 cadenas al aire que nos cuentan como el primer punto alto sobre ese primer punto de acá. Ahora lazo hilo, adentro del siguiente espacio de punto trabajo punto alto, voy al siguiente espacio que es ese y hago punto alto también. Entonces fíjense que trabajé un punto alto por cada espacio de punto de abajo, ¿sí? Los 3 puntos altos de acá. Ahora ya llego en la esquina, entonces acá adentro voy a repetir la secuencia de la esquina que les había comentado. Entonces trabajo 2 puntos altos, después 2 cadenas al aire y después otros 2 puntos altos adentro de ese mismo espacio de puntos. Acá tengo el primero y el segundo. Y con eso mantengo la esquina de nuestro cuadradito. Y ahora vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta. Entonces, arriba de puntos altos, un punto alto. Y en espacio de esquina, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Entonces voy al siguiente espacio de punto, que es ese de acá, y ahí hago punto alto. En el siguiente lo mismo y en el siguiente lo mismo. Y ahora ya llego en el siguiente espacio de esquina, en donde repito la secuencia de acá. Entonces clavo aguja ahí y voy a hacer primero 2 puntos altos, después subo 2 cadenas al aire y después otros 2 puntos altos en ese mismo espacio de punto. Así va quedando la vuelta y repito esa secuencia hasta llegar acá en la última esquina. Así se ve nuestra vuelta terminada, y para cerrarla vamos a unir el último punto alto con el primero, que son aquellas 3 cadenas con un punto deslizado. Y ahora para la tercera vuelta vamos a trabajar el patrón de vueltas caladas, ¿sí? Cada 2 vueltas en nuestra prenda de puntos altos, la tercera es una calada, como pueden ver acá en el cuadradito original. Entonces fíjense que yo tengo 2 vueltas de puntos altos, la siguiente calada, después 2 de puntos altos, la siguiente calada, y así vamos a ir trabajando por toda la prenda, ¿sí? Entonces, para empezar esa vuelta calada, en vez de trabajar 3 cadenas al inicio, vamos a trabajar 4, porque las 3 primeras me funcionan como un punto alto y la cuarta como cadeneta de separación. Entonces hago 1, 2, 3, 4, lazo hilo, salto el siguiente espacio de punto porque mi cuarta cadena acá es la cadena de separación que equivale a ese espacio que estoy saltando, voy al que le sigue y hago punto alto ahí. Ahora subo una cadena al aire, salto un espacio de punto y voy al que sigue y hago punto alto ahí. Ahora subo una cadena y acá adentro del espacio de la esquina voy a hacer solamente un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. No voy a hacer los 2 que hice acá porque esa cadeneta de separación equivale al primer punto de la esquina. Entonces acá dentro de la esquina hago un punto alto y después subo 2 cadenas al aire y hago otro punto alto ahí adentro, ¿sí? Porque esa cadeneta de acá ya equivale al primer punto de la esquina. Ahora subo una cadena, voy al siguiente espacio de punto que es ese de acá, ¿sí? Acuérdense que esa cadena acá equivale al otro punto de la esquina, ¿sí? El punto de ese lado. Entonces voy al próximo espacio de punto que es acá, hago punto alto. Después subo una cadena, salto un espacio, voy al que sigue y hago punto alto. Subo una cadena, salto un espacio, voy al que sigue, punto alto. Subo una cadena, salto un espacio, voy al que sigue y ahí punto alto. Y ya llego en el espacio de la esquina de nuevo. Entonces hago una cadena que equivale al primer punto de la esquina. Después adentro de la esquina voy a hacer punto alto, 2 cadenas al aire y después otro punto alto ahí adentro. Subo una cadena, voy al siguiente espacio de punto que es ese espacio de acá, hago punto alto. Cadena al aire, salto un espacio, voy al que sigue, punto alto. Así va quedando mi vuelta y voy a ir repitiendo esa secuencia por toda la vuelta hasta llegar acá al final.
Así se ve nuestra vuelta casi terminada. Tejo el último punto alto en el penúltimo espacio de punto de la vuelta, ¿sí? Fíjense que acá está el último. Y después de ese último punto alto subo una cadena al aire y la voy a unir con la tercera de aquellas 4 primeras cadenas con las cuales empecé, porque la tercera equivale a nuestro punto alto, ¿sí? Las 3 primeras. Entonces clavo aguja ahí y hago punto deslizado. Ahora, para las 2 vueltas que siguen, o sea, vuelta 4 y 5, repetimos el patrón de puntos altos. Entonces subo 3 cadenas al aire que me equivalen a mi primer punto alto. Adentro de ese espacio acá de cadenas hago punto alto. Sobre el siguiente punto alto hago punto alto. En el espacio de cadenas también, y así voy a ir trabajando por toda la vuelta. Entonces punto alto arriba de punto alto y punto alto también sobre espacio de cadenas, ¿sí? Y acá me voy acercando a la esquina. Entonces cuando llego en la esquina voy a repetir la secuencia de la esquina de las vueltas de puntos altos, que eran los 2 puntos altos, las 2 cadenas al aire y los otros 2 puntos altos. Entonces clavo aguja ahí y voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y otros 2 puntos altos en ese mismo espacio de punto. Y ahora para lo que queda de la vuelta repito exactamente lo mismo que hice acá. Entonces arriba de punto alto hago punto alto y en los espacios de cadena hago punto alto también. Y con eso voy rellenando todos los espacios con puntos altos, ¿sí? Entonces voy repitiendo eso hasta llegar acá al final de la vuelta. Vuelta número 4 terminada. Para cerrarla unimos el último punto alto con el primero con un punto deslizado. Y ahora que sigue es una repetición de eso que hicimos recién, o sea, seguir trabajando ese patrón de vueltas por la cantidad de vueltas que necesitamos para que nuestro cuadrado alcance nuestra medida de hombro a hombro en ancho. O sea, vamos a trabajar 2 vueltas consecutivas de puntos altos, la tercera de puntos altos calados. Ahora, fíjense que hice la primera de puntos altos, de nuevo, que es la vuelta 4, la quinta va a ser igual a la cuarta y después la sexta igual a la tercera. Y ahí vamos a ir trabajando para ir agrandando nuestro cuadrado hasta alcanzar nuestra medida de hombro a hombro. Yo, por ejemplo, para mi cuadrado tejí un total de 12 vueltas. A mí la vuelta número 12 me tocaba una vuelta de puntos altos calados, pero como era mi última vuelta, yo prefería hacer una vuelta de puntos altos directamente igual a la vuelta número 11 y número 10. Ustedes pueden hacer lo mismo si su última vuelta también le toca una vuelta de punto calado, así les queda una vuelta rellena de puntos altos y después es más fácil hacer la unión de los 2 paneles. Entonces, una vez que alcanzan el tamaño necesario para que su cuadrado toque la punta de un hombro y la punta del otro, van a cortar el hilo acá arriba y repiten el proceso todo de nuevo, o sea, otro cuadrado con la misma cantidad de vueltas del primero, ya que necesitamos de 2 cuadrados iguales para nuestra blusa. Con los 2 paneles ya tejidos, lo que vamos a hacer es enfrentarlos mirando la cara de al revés de los paneles para hacer las costuras. Vamos a delimitar los espacios de costura con los marcadores de punto, formando el espacio de cabeza y cuello y el espacio de las mangas. Para el espacio de las mangas yo les recomiendo dejar un poco más de la mitad de los puntos que tenemos en esa última vuelta para las mangas, ¿sí? Ya que queremos un agujero grande para formar después los volados que vamos a trabajar en las mangas, ¿sí? Entonces les recomiendo un espacio grande, más de la mitad de los puntos. Yo, por ejemplo, tengo 47 puntos en esa última vuelta y dejé 27 puntos, por ejemplo, para el espacio de mangas, ¿sí? Después, para el espacio de los hombros y cabeza y cuello, yo les recomiendo que dejen más o menos 25% de sus puntos para el espacio de costura de hombros, que es esa costura chiquitita de acá, y la mitad de sus puntos para el espacio cabeza y cuello, ¿sí? Y una vez que ya tenemos todos los espacios delimitados con los marcadores de punto, ahora vamos a empezar a hacer las costuras. La pueden hacer con la misma aguja de crochet que tejieron la prenda o directamente con la aguja lanera, que yo recomiendo más, porque la costura queda más delicada. Vamos a cortar un pedacito de hilo que sea más o menos el doble del largo que la costura que nosotros queremos hacer. Lo conectamos en nuestra aguja lanera o en nuestra aguja de crochet, venimos acá en donde está el primer marcador, pasamos la aguja por ahí adentro con el hilo y cuando nos quede un pedacito así de hilo hacemos un nudito, ¿sí? Nudito común.
Entonces hago un nudito y después repito el proceso y hago otro para asegurar bien la costura. Y ya puedo sacar el marcador de puntos. Ahora vamos a mirar nuestros puntos desde arriba. Fíjense que cada punto tiene una hebra adelante y una hebra de atrás. Entonces vamos a ir uniendo los paneles tomando la hebra adelante del primer punto con la hebra de atrás del segundo. Entonces, hebra de adelante con hebra de atrás. Hebra adelante con hebra de atrás. Y así vamos a ir uniendo los paneles, ¿sí? Siempre tomando hebra adelante del primer punto con hebra de atrás del segundo, hasta llegar en el siguiente marcador. Cuando llegamos en el punto del marcador, tomamos hebra adelante y hebra de atrás una primera vez. Después vamos a tomar de más abajo, ¿sí? O sea, del espacio de punto propiamente dicho, y pasamos el hilo por ahí una vez. Luego, la segunda vez que pasamos por ese espacio, vamos a hacer un loop en el hilo, que es básicamente levantar el hilo así, y pasamos la aguja por adentro de ese loop y toroneamos el hilo hacia arriba. Y con eso cerramos la costura. Ya podemos sacar el marcador de puntos. A mí siempre me gusta repetir el proceso una vez más. Entonces paso el hilo por ahí y hago un segundo loop y paso la aguja. Y listo, nuestra costura está hecha. Ahora tiene que repetir el mismo proceso para la otra costura del hombro y después para el espacio de costuras laterales. Con los dos paneles ya unidos vamos a dar vuelta, o sea que ahora vamos a mirar la cara derecha del tejido. Fíjense que las costuras se ven hacia el lado de adentro del tejido y vamos a trabajar los volados en el agujero de las mangas, que son básicamente dos vueltas, la primera de puntos altos dobles con aumentos y la segunda de puntos altos comunes sin aumentos. Hacemos un nudito inicial en nuestro hilo, lazamos dos veces el hilo en la aguja, buscamos el punto más inferior de la apertura de la manga y ahí hacemos un punto alto doble. O sea, entramos en el hilo, traemos hebra. Tenemos 4 lazadas en la aguja, lazamos, cerramos de 2, ahora lazamos, cerramos de 2 de nuevo y ahora lazamos y cerramos el punto. O sea, es un punto que tiene 3 pasos en total. Entonces, lazamos hilo 2 veces, adentro de ese mismo espacio de punto vamos a repetir el proceso 2 veces más. O sea, vamos a tener 3 puntos altos dobles en cada espacio de punto. Entonces, lazo 2 veces, entro en el espacio de punto, traigo hilo. Quedo con 4 hebras en la aguja. Lazo, cierro de 2, lazo, cierro de 2 de nuevo y ahora la tercera vez lazo y cierro totalmente el punto. Y ahora voy a hacer un punto alto doble más en ese espacio de punto. Entonces tengo 3 puntos altos dobles en un mismo espacio de punto. Y voy a repetir ese proceso por todos los espacios de punto de ese agujero de la manga, ¿sí? O sea que la primera vuelta de los volados es con aumentos y vamos a trabajar 3 puntos altos dobles por cada espacio de punto. Entonces, lazo 2 veces, voy al siguiente espacio de punto y voy a hacer un punto alto doble, después lazo 2 veces, hago el segundo punto alto doble, lazo 2 veces y hago el tercero. Así nos quedan los 3 puntos hechos y vamos a repetir este proceso hasta dar la vuelta completa en el agujero de la manga. Así se ve la primera vuelta de volados terminada. Cerramos la vuelta con un punto deslizado entre el último punto alto doble y el primero de la vuelta y ahora vamos a subir 3 cadenas al aire que nos funcionan como nuestro primer punto alto y adentro de cada espacio de punto vamos a trabajar un punto alto común. Esa segunda vuelta de los volados es súper sencilla, no hay más aumentos. Lo que tenemos que hacer es básicamente dar forma y altura a los volados. Entonces lo que vamos a hacer es, en cada espacio de punto vamos a trabajar un punto alto común. Y con eso damos un poco más de altura a los volados. Acá ya di toda la vuelta. Cuando llegamos al final unimos el último punto con el primero, que son aquellas 3 cadenas con un punto deslizado. Y con eso cerramos oficialmente el volado de esa manga. Entonces subimos 2 cadenas al aire, hacemos un loop en el hilo y le vamos a cortar. Y listo, el volado de ese lado está hecho y ahora nos toca tejer exactamente lo mismo en la manga del otro lado. Y una vez que los dos volados ya están hechos, yo les recomiendo
que acá en el agujero por donde va a pasar nuestra cabeza, ustedes hagan una vueltita de finalización de puntos bajos, que acá les voy a mostrar cómo la tienen que hacer. Es básicamente un punto bajo por cada espacio de punto. Entonces hacen un nudito inicial, vienen acá en el primer espacio de la vuelta, ¿sí? Cerca de la línea de la costura, clavan aguja ahí, hacen un punto bajo y después siguen trabajando un punto bajo por cada espacio de punto que sigue alrededor de ese agujero del cuello, más que nada para que quede bien prolijo la terminación acá en el agujero del cuello. Y pueden hacer lo mismo acá en el agujero del borde inferior. Y cuando llegan al final de la vuelta, unen el último punto con el primero con un punto deslizado y cortan el hilo, ¿sí? Y con todas las finalizaciones y volados hechos, nuestra prenda está oficialmente finalizada. Lo último que queda es esconder los pedacitos de los colantes con la aguja lanera. Y fin, espero que les haya gustado el tutorial, gracias por mirarlo hasta acá y no se olviden de suscribirse al canal, dejar el like en el video y compartir el tutorial con sus amigas crocheteras. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video, chicas. ¡Chao!